digamos que conozco un poquito en Morelos cómo se han desarrollado los conflictos. Yo estoy estudiando ahorita cuestiones del agua en relación a los conflictos, ¿no? Entonces ahí abundan muchos conflictos. Están, por ejemplo, los 13 pueblos que tal vez faltó mencionar un poquito, pero que ha tenido también como un gran eco. También están problemas de pueblos originales que luchan por la posesión de sus manantiales, de su agua, en contra de inmobiliarias o estas empresas urbanas que se han trasladado básicamente a la periferia de la Ciudad de México, incluyendo Morelos, ¿no? En donde llegan a un lugar y se lucha por el agua o se pelean el agua que originalmente pertenecía a pueblos y comunidades. Ahí está, por ejemplo, el caso de Tetela del Volcán también, que ya corresponde a otro orden en el que un pueblo se pelea, la cabecera municipal, que es Tetela del Volcán, se pelea a los manantiales que están asentados, cerca o en el territorio de un pueblo, ¿no? que pertenece a la misma cabecera. Y bueno, hay muertos, heridos, etcétera, hay conflictos ahí mismo en Tepoztlán, después de lo del campo de golf, en donde se tienen ahí tipos sobre otro parque, me parece nacional, donde Jutepec está invadiendo ya esas reservas, ¿no? de parques, ¿no? Y bueno, por contar algunos, hay muchísimos casos. Entonces, el hecho de problematizar todo esto, teóricamente, pues sirve para analizarlo desde el punto de vista científico, ¿no? Desde el punto de vista social, en cuanto a cómo abordar ese tipo de problemáticas. Por razón, más que en otro sentido, mi comentario va en reconocer esta importante labor, ¿no? Desde ese punto de vista que usted nos ha expresado. Gracias. Muy brevemente, el tema del agua, de los conflictos por el agua, yo creo que es el más complicado de todos. Que el agua se mueve. El agua sirve para muchas cosas. A veces padeces escasez y a veces padeces sobreabundancia. Yo creo que ahí es donde más nos falta sentarnos, porque lo que hemos hecho hasta ahora, y hay trabajos espléndidos, todavía no conforma una mirada general para ordenar el campo. Y hay un tema en particular que me parece importantísimo, que es la crisis del artículo 27 constitucional, ¿no? En el caso del petróleo, todos estamos de acuerdo que el petróleo es de la nación y que Pemex es quien lo administra. Ahí no hay nadie en la sociedad que ponga en duda eso, incluso los enemigos de ese régimen. En cambio, en el tema del agua, la Constitución dice que el agua es de la nación y los pueblos dicen que es de ellos. Y hay un sector muy amplio de la opinión pública que dice sí es de ellos. Entonces, ahí sí hizo agua el artículo 27 constitucional, ¿no? Y estamos hablando de un lugar central del régimen revolucionario, o sea... Además, siempre van de la mano. Y en el lenguaje del reparto agrario se usó el mismo concepto. O sea, hay la legislación específica del agua que dice que el agua es de la nación, pero luego hay el lenguaje del reparto agrario que hablaba de dotar tierras y aguas. Entonces, si a los campesinos les dicen, ahí va la dotación de tierras y aguas, y son las aguas que han usado desde tiempos ancestrales, es lógico que piensen que es de ellos, ¿no? Pero sí hay una disonancia fuerte entre el régimen constitucional y lo que la gente percibe. Está chino. Sí. ¿Usted considera que estamos culturalmente habilitados para resignificar los conflictos territoriales o nuestra tendencia es a ver siempre lo negro? Yo creo que sí estamos habilitados, ¿no? Que, digamos, entre nuestros estudiantes que están en posgrados y nuestros colegas, ahí va una generación de profesionales de las ciencias sociales que producen cosas muy interesantes y donde sí hay, digamos, yo veo en México eso existe, no hay que ponerlo en duda. Sí. Buenos días. ¿Cómo superar el horror al conflicto que señala también que hay conflictos irreconciliables y algunos conflictos irreconciliables derivan en muertes, derivan en desplazos, derivan en muchas otras cosas que el impacto va más allá? Bueno, yo creo que el horror a la muerte no le invitaría a nadie que lo perdiera, ¿no? Justamente.
es una cuestión tiene que ver con las condiciones subjetivas de la producción del conocimiento. Tomarse en serio el conflicto como un objeto de estudio, meterlo en la caja de Petri, observarlo, pues requiere cierta sangre fría, ¿no? Y no asustarse, porque el conflicto es una constante de las sociedades humanas. Pues sí, la muerte da horror, y yo creo que en este momento en México corremos el riesgo de trivializar la muerte. Evidentemente que no hablo de eso, no sé si me explico. Más o menos. ¿Cuáles son las lecciones más allá de la reflexión académica? ¿Cómo podemos llevar ese proceso de problematización a un nivel más social, más compartido? ¿Y cómo podemos encaminar con eso la articulación, pero también la solución de los conflictos? También en relación con las instituciones y la gobernabilidad. Es una pregunta política, ¿no? ¿Cómo, qué aprendemos de los conflictos, ¿no? Si yo estuviera haciendo el programa político de un partido, ¿no? Yo haría un esfuerzo por recuperar lo que viene de las ciencias sociales como saldo del conflicto. Yo estoy más preocupado como miembro del gremio de la comunidad académica, de cómo hacemos nuestra chamba de comprender mejor el conflicto. Cuando pase a lo otro, son como mis ratos libres, como mi parte grilla. Está bien que los políticos se tomen en serio, hacer un balance más desapasionado, más frío del saldo de los conflictos. O sea, ¿qué aprendimos? Yo no veo en nuestra clase política una disposición realmente a sacar las conclusiones de qué aprendimos de los conflictos. Porque como entre más cerca estuvimos, tuvimos que ver, pues tenemos que defendernos. No, es que hicimos yo hice lo correcto. ¿Cómo le hacemos para superar eso? Pues es un problema de la manera como se arma el programa político. Pero a mí me preocupa más el programa académico, porque creo que no lo estamos tomando suficientemente en serio. Ese horror al conflicto no es también un problema social, de alguna manera que no se haya aprendido, que no haya los canales para expresar. Sí, pero es sobre todo un problema del gobernante. Que no nos pase lo que les pasó a aquellos. A todos les va a pasar el plantón y el insulto. También hay una cosa de falta de profesionalización del político, de no saber aguantar vara, ¿no? Hay unos que tienen la piel muy delgadita y se enojan de que les hacen un plantón, pero eso no es problema de ellos, ¿eh? Sí, gracias, Toño, por la charla. Está bien estudiar el conflicto, ¿sí? Pero ¿cuál sería el mayor conflicto que tenemos enfrente? El mayor conflicto que tenemos enfrente no es quién se queda con el arma, si el pueblo A o el pueblo B, o si ponen un campo de golf acá. El mayor conflicto que tenemos enfrente es uno en el cual uno de los involucrados no tiene voz. ¿Quién habla a nombre de los derechos de la vida? ¿Sí? ¿Cómo podemos, quién está autorizado para ser la voz de ese agente, digamos, que está viendo vulnerado libremente sus derechos? Y bueno, si es agente de derechos, puede tener cosas como derechos. ¿Quién puede hablar? Yo creo que esa es una pregunta de filosofía del derecho. Es muy interesante. Y que tiene una lógica que va más allá del conflicto. Tú puedes ver su relación con el conflicto en la historia de las instituciones y decir, existen estos derechos porque fueron el resultado de estos conflictos. Uno no entiende la historia de los derechos humanos sin el conflicto religioso de la Europa de la Reforma y la Contrarreforma. Esa es la mirada sociohistórica que explica la institución como saldo de un conflicto, ¿no? Yo creo que tu pregunta va más, a mí me lleva más al terreno de cómo articulamos esta idea de si hay derechos en la naturaleza. No, es otra discusión que es muy importante. Pero no sabría vincularlas más que así, históricamente, ¿no? ¿Me puede dar una característica de los conflictos irreconciliables? ¿O por qué son irreconciliables? Pues es que justamente decía yo en mi charla que ahí es donde
donde la puerca tuerce el rabo, no sé. Es decir, somos con los confines de la teoría de los conflictos. ¿Cuándo el conflicto es irreconciliable? Porque hay esta cosa de estos autores que citaba yo, Cousser, Rex, dicen, no, es que cuando el conflicto es irreconciliable y el orden social no puede con él, pues esa es otra cosa. ¿No? Ahí tenemos que hacer una revisión de la literatura y hacer el esfuerzo, porque el hecho de que parezca irreconciliable no quiere decir que no haya que tomarlo en serio como conflicto. En Atenco yo veo que es uno de esos conflictos que se acercan a lo irreconciliable, ¿no? Y yo creo que muchos de nuestros conflictos ambientales pasan a una fase de violencia porque se plantean como irreconciliables desde el principio, ¿no? Así parece. En el caso de Atenco es que hubo una reunión del Frente en Gobernación, una tarde se sentaron, es todo el contacto formal público que hubo, y sí parecía como todo o nada. Es que aún así es interesante observarlos, ¿no? Aún así el conflicto produce algo, pero no en el sentido más clásico de George Simmel, de los conflictos que van modificando